Dios sea con todos nosotros. Vamos a primero, ¿quién va a ser Jessica? ¿Quién va a anotar? Para ir coordinando eso. Israel, muévete. Le tocó a la profesora. Hermanos, vamos a ubicarnos en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5. Vamos a comenzar este tema del día de hoy. Para los que no me conocen, mi nombre es Israel, yo lo conozco a la mayoría, los conozco. Vengo de la iglesia que establece, ubicada en mi pastor Luis Romano. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5. Y vamos a dar lectura desde el versículo 10 en adelante. ¿Amén? Para que estemos todos ubicados, pues decir amén. Colocar la cita principal sería 2 Corintios capítulo 5 versículo 10. Amén. ¿Todos estamos ubicados? Amén. Leemos la palabra con la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice la letra: porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que corresponde según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. Amén. Señor, te damos gracias por esta palabra que nos permite compartir en esta tarde, Dios mío. Te pido que tu Espíritu Santo me guíe, Padre, que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento. Pon tus palabras en mi boca, Señor. Edifícanos en tu palabra es verdad. Amén. Puede sentarse, amado hermano. Varón, si puede bajarle un poquito de brillo, quítale un poquito de brillo. Gloria a Dios. Ahí está bien, está bien. Vamos a hablar un tema el día de hoy y mañana vamos a hablar otro tema que es prácticamente, son temas hermanos. El pastor Víctor me dio la invitación para que compartiéramos acerca del tribunal de Cristo y acerca del trono blanco. El día de hoy, con la ayuda del Señor, vamos a hablar acerca del tribunal de Cristo. La naturaleza de la predicación, se puede decir de alguna manera, es como si fuera una clase dominical. Es decir, que si usted tiene una duda, levante la mano, le doy la palabra y así nos podemos ayudar. Si le da pena por la cámara, esa está grabando por acá. Entonces se escucha, pero no se va a ver. Entonces no se preocupe por eso, porque hay que le da pena aparecer en la cámara. No se preocupe por eso, que la idea es que podamos explicarnos de la mejor forma posible. Entonces, quiero saber si tienen una idea general de qué es el tribunal de Cristo. Si tienen una idea más o menos de qué es, pueden levantar la mano. Veo que todos están con la cabeza. Voy a suponer que están anotando. Ok. Entonces no me queda más remedio que hablar yo. Okay. Fíjense, la Biblia nos habla en toda su extensión acerca de la idea de un juicio final. Si usted se va a los primeros libros del Pentateuco, Moisés habla con Dios y cuando el pueblo está en rebeldía, él le dice a Dios: bórrame de tu libro. Es decir, Job no está en el Pentateuco, pero es en los primeros libros de la Biblia, cuando está hablando, le dice a Dios: mira, para que seas tenido por justo en tu juicio. Y a medida que la Biblia va avanzando en la historia, las diferentes personas tienen una idea de que va a existir un juicio al final. No sé si recuerdan que cuando Cristo está hablando con Marta, con María, ella dice: sí, yo sé que Lázaro resucitará, pero eso será lo último en el día postrero. O sea, hay una idea general en toda la Biblia acerca de un juicio al final de todas las cosas. Pero las personas no tenían una idea clara de cómo iba a ser ese juicio, de nada de eso. El apóstol Pablo es el primero, de hecho no solamente
habla acerca del tribunal de Cristo. Cristo habla de un juicio, Juan habla de un juicio, la Biblia habla de juicio, Daniel habla de juicio, pero puntualmente el tribunal de Cristo, el único que lo menciona es el apóstol Pablo. De hecho, solamente hay 2 citas en la Biblia que hablan puntualmente sobre el tribunal de Cristo, y esa es la cita que tomamos ahorita, segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 10, y Romanos 14, 10. Son las únicas 2 citas en toda la Biblia que hablan acerca del tribunal de Cristo de manera puntual, es decir, que dicen tribunal de Cristo. Hay otras citas en la Biblia que hacen una referencia al tribunal de Cristo, pero puntualmente solamente Romanos y Corintios hablan con puntualidad acerca del tribunal de Cristo. Eso para comenzar. Ahora, ¿cuál es la naturaleza del tribunal de Cristo? Quiero ir como sentando las bases para que podamos ir entendiendo a medida que nos vayamos desarrollando este tema, igual que el tema del trono blanco. Son temas que tienen mucha información, y si uno no está relacionado con la información, es difícil que logre abstraer algo. Entonces, vamos a entender algo. ¿Cuál es la naturaleza del tribunal de Cristo? Su naturaleza no es condenatoria y no es salvífica. Es decir, es un tribunal en donde nosotros nos vamos a presentar, pero no con el objetivo de ser condenados o con el objetivo de ser salvos. Eso quiero que lo establezcamos en una primera instancia para que podamos entender de ahí hacia adelante. Ahora le pregunto, ¿cómo somos salvos nosotros? Ahora sí, aquí se lo pueden responder. ¿Cómo somos salvos? Por gracia, ¿verdad? Quiere decir que si somos salvos por gracia, no somos salvos por obra. Pareciera, o sea, son cosas que parecen fáciles de entender en cuanto a cómo lo decimos, pero a veces al momento de procesarlo y al momento de predicarlo y al momento de entenderlo en nuestra mente, se nos complica un poquito la situación. Entonces, estamos estableciendo 2 puntos principales. Si pueden poner por aquí, por favor, el punto de que, primero, somos salvos por gracia. Y aquí pueden poner 1.2, que el tribunal de Cristo es para considerar la dignidad. ¿Cómo vamos hasta ahora? He dicho pocas cosas, pero quiero saber si de las pocas cosas que he dicho nos vamos entendiendo para poder continuar. Digan amén, digan algo, gloria a Dios, digan algo para yo saber que nos estamos entendiendo. Okay. Amén. La dignidad de los presentes. Entonces, establecimos 1. La salvación es por gracia. 2. El tribunal de Cristo no es para condenar ni para salvar a ninguno de los presentes. Ok. 3. ¿Quiénes están en el tribunal de Cristo? Respecto a este punto, hay diferentes opiniones. De manera que yo voy a englobarlo y voy a decir que en el tribunal de Cristo están los que son sabios. ¿Por qué? Porque hay algunos que piensan que el pueblo judío y la iglesia están en el tribunal de Cristo. Hay otros que piensan que en el tribunal de Cristo solamente está la iglesia y el pueblo judío no. Como son puntos de vista diferentes, yo no voy a dedicarme a pasar 2 horas tratando de ver quiénes son el pueblo judío y la iglesia, o la iglesia sola sin el pueblo judío. Entonces, a los efectos de lo que a nosotros nos interesa, ahí van a estar los salvos. Ya sea que esos salvos sean del pueblo judío y de la iglesia, o ya sea que esos salvos sean solamente de la iglesia, ahí solamente van a estar los salvos. Es decir, ya establecimos que nosotros no nos salvamos por obra, ¿verdad que sí? Fíjense, la palabra que se tradujo al español como tribunal, en griego, esa palabra es bema. Esa palabra bema, aunque habla de un juicio, no es un juicio de naturaleza condenatoria. Fíjense, y le voy a hacer la salvedad para que vean la diferencia. El día de mañana vamos a hablar acerca del juicio del trono blanco. Esa palabra juicio
juicio que se utiliza en el griego para el trono blanco es la palabra crisis. Es decir, que en griego el trono blanco se le pudiera decir la crisis del trono blanco. Y al juicio que se va a realizar a los creyentes, a los salvos, se le llama tribunal. Ahorita les voy a dar más o menos la diferencia. Fíjense, esa palabra bema tiene varias acepciones. No sé si han visto que cuando se hacen los Juegos Olímpicos, pasan las personas, se presentan delante de un juzgado. Eso es un tribunal. Tribunal no necesariamente es nuestra concepción de ahora. Nosotros nos hablamos de tribunal, nos vamos a un juzgado, un abogado, un juez, lo que hemos visto en las películas. Pero en ese tiempo no se había establecido esas cosas de esa manera, porque cuando los atletas iban y hacían sus deportes, ellos se presentaban ante un juez para que fueran examinados. Eso también se le llamaba tribunal. Es decir, tribunal viene de la palabra también tribuna. Se deriva del tribunal. Es decir, el tribunal de Cristo no es con una naturaleza condenatoria, ¿verdad? Entonces, quiero saber si hasta ahí vamos bien. Yo le voy a preguntar varias veces hoy si vamos bien o no vamos bien. Porque es importante que podamos entendernos para saber cómo vamos a continuar. Porque si hay un punto en el que no nos estamos entendiendo, yo le voy a decir para volverlo a tocar, quizás con otras palabras, quizás de otra manera, porque no sabemos y la idea es que podamos aprender mejor, ¿verdad? Dale el botoncito del medio para que se libre. Ok. Fíjense. ¿Qué piensa usted que se va a juzgar en el tribunal de Cristo? ¿Qué piensa usted? Esta es una pregunta. ¿Qué piensa usted que se va a juzgar en el tribunal de Cristo? Yo lo leí el libro, pero me gustaría que, si quiere, léalo y me dice. Pero la idea es que haya interacción, porque como le digo, el tema es un poco denso y necesitamos tener una interacción para que podamos entendernos de la mejor manera posible. Las obras. Ajá. Las obras. Ahí no dice otra cosita. Ahí especifica, ¿no? Y dice, sea buena o sea mala. ok, perfecto. Que cada uno reciba. Que cada uno reciba. Okay, vamos, se van a juzgar básicamente tres cosas. Ahí dice dos, pero son tres. Ya le voy a explicar por qué son tres. Se va a juzgar lo que se hizo, lo que no se hizo y lo malo que se hizo. La palabra que se utiliza allí para decir malo, esa palabra en griego es la palabra falo, y su primera acepción, es decir, no sé si usted se ha fijado en el diccionario, cuando hubo una palabra, que la palabra tiene varias connotaciones. La primera acepción de esa palabra significa inútil. Es decir, cuando Cristo, a través del apóstol Pablo, está explicando lo que se va a juzgar en el tribunal de Cristo, dice, se va a juzgar lo bueno que hiciste, se va a juzgar lo malo que hiciste, o lo malo que hicimos, pero también se va a juzgar nuestra inutilidad. ¿Por qué? Bueno, porque el Señor a cada uno de nosotros nos ha entregado dones. La Biblia dice que Dios dio dones y repartió dones a los hombres. De manera que a veces yo tengo la tentación de pensar que yo puedo estar en la iglesia sentado y decir, bueno, yo no pico, yo no quiero, yo no molesto, yo no me meto con nadie, y de esa manera yo me voy introduciendo tranquilamente al reino de los cielos. Bueno, resulta que dice de repente, no, hermano, pero es que yo no ataco a las personas, yo no soy chismoso, yo no soy mentiroso, yo no voy casquillo, yo nada más llego el domingo, me siento, me paro y me voy. De manera que cuando yo llegue al cielo, yo debo ser una de las más grandes eminencias que va a estar allí presente. Al lado de Pablo tiene que haber un espacio para mí, porque yo no me meto con nadie, porque yo no hago nada. Y de repente le pregunto así, eso yo me he dado cuenta, que usted no evangeliza, que usted no ora, que usted no se congrega. O sea, no solamente se va a juzgar las cosas negativas
negativas que hacemos y las cosas positivas que hacemos, sino también las cosas que dejamos de hacer. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tiene una finalidad, tiene un propósito en esta vida. Entonces, nosotros no podemos ir por la vida viviendo de una manera como que si Dios no hubiese preparado obras de antemano para que nosotros viviésemos en ella. No sé si usted ha leído esa expresión en la Biblia dice, Dios preparó obras de antemano para que nosotros anduviésemos en ella. O sea, el hecho de que yo desprecio lo que Dios tiene para mí no va a pasar sin tener consecuencias. Nosotros pensamos y nos hemos hecho a la idea, el pueblo cristiano, de que lo único que a nosotros nos importa es la salvación. Pero resulta que no es lo único que hay. Porque fíjense que el apóstol Pablo, no estoy seguro si acá lo dice o si acá lo dice, fíjense, en el versículo 10 comenzando, vea lo que dice Pablo, dice, porque es necesario, fíjense que él está calificando allí, es necesario que todos nosotros estemos delante del tribunal de Cristo. Y en la carta a los romanos también lo dice, es necesario que nosotros nos presentemos delante del tribunal de Cristo. Ahora, surgen preguntas. ¿Dónde nos vamos a presentar en el tribunal de Cristo? Y yo estaba comentando brevemente con Jessica, miren, los asuntos escatológicos. Escatología es la parte de la teología que estudia los hechos del porvenir, es decir, la profecía. Los asuntos escatológicos del porvenir son asuntos complicados y son asuntos difíciles de digerir. Hay personas que llegan y se paran aquí y están interpretando Apocalipsis. Le dicen, hermano, el caballo bermejo es el Chávez. Y ahí tú te quejas, bueno, de repente no me parece, pero de repente el varón ahorita va y me explica. Y tú te sientas y pasan los minutos y el varón no lo explica. Entonces, de repente cuando él vaya a ministrar, lo explica. Y resulta que hermano, el Señor le bendiga, esto fue todo y se va. Y nunca explicó por qué el caballo bermejo, según él, era fulano de tal. ¿Qué quiero decir con esto? Hay muchas cosas en la Escritura que no están del todo claras. Y no están del todo claras porque quizás no es necesario que estén del todo claras. Dios se encargó de explicar las cosas que eran necesarias para nosotros. Hay cosas que no son necesarias imperativamente y Dios no se encargó de explicarlas, sino que simplemente las dejó como un misterio. Y simplemente, todo lo que en la Biblia tiene una interpretación. De repente sí, de repente no, pero la Biblia dice indiscutiblemente, es decir, indiscutiblemente, valga la redundancia, significa indiscutiblemente, es decir, usted puede discutir, pero no tiene ningún sentido. Pablo dice, indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad, es decir, es un misterio, es algo, usted puede decir, no, pero el Señor me reveló y me dijo que yo me quedo con lo que dice la Biblia, y la Biblia dice que es un misterio. Si Dios le reveló otra cosa, que se vaya a escribir otra Biblia diferente, y bueno, se lleva a la gente que esté dispuesta a creer en esa revelación que tuvo. Yo me quedo con lo que dice la Biblia, y la Biblia dice que es un misterio. Hay cosas en la Biblia que son un misterio. Ahora, hay cosas que son un misterio temporal, es decir, nosotros hoy en día entendemos muchas cosas que los padres de la iglesia no entendieron. ¿Por qué no las entendieron? Porque no era su tiempo de entenderlas. Hay cosas que se han ido aclarando a medida que la historia va avanzando. ¿Por qué? Porque mire, por lo menos el apóstol Pedro decía que ardiendo los elementos se consumirían. Y la gente dice, ay, ¿cómo va del aire? En aquel tiempo, ¿cómo es que el aire va a arder? Ah, bueno, eso se acabó cuando se crearon la bomba de hidrógeno, la bomba atómica. Ahora sabemos que el aire podía tener una reacción en cadena, pero en el tiempo de Pedro, que Pedro era ardiendo los elementos, se van a descomponer y la tierra. La gente decía, Pedro está loco, ¿cómo van a arder los elementos? Eso no funciona. En aquel tiempo, Pedro entendía lo que él estaba hablando, probablemente no lo entendía, pero Pedro lo creía y él se encargó de continuar predicando la palabra hasta que el tiempo de esa profecía fuera revelado. Hermanos, hay cosas que nosotros no entendemos en la Biblia, pero las hacemos por obediencia.
una rueda que tenía ojos y esa rueda giraba para adelante, pero al mismo tiempo giraba para atrás, y adentro de esa rueda había otra rueda. ¿Usted se imagina que Ezequiel hubiese dicho, bueno, yo como que me comí las caramas malas, yo no voy a escribir esto que está ahí? Cuando habla del valle de los huesos secos, cuando habla acerca de las cuestiones que están ahí, el otro dijo, yo vi una estrella que cayó del cielo, y no sé qué. Los profetas vieron cosas inefables que en su tiempo no era posible explicarlas. Pero ellos obedecieron y dijeron, yo voy a seguir transmitiendo el mensaje hasta que llegue alguien que entienda el mensaje. Y ese alguien que entiende el mensaje, muchas veces yo podría decir, no, pues somos nosotros. ¿Por qué? Porque hoy en día, si usted analiza cuando Ezequiel habla y la profecía dice que los carnes se les prendería de la piel y no sé qué, usted dice, hoy en día, y yo sé que existen explosiones termonucleares, que yo sé que existen misiles, que yo sé que existen cuestiones, yo puedo medio entender, y digo yo, ¿qué es eso? Pero de repente, si Cristo no ha venido en 100 años, van a salir cosas y tecnologías superiores, y los que van a venir después van a decir, los hermanitos del 2022 pensaban que eso que la Biblia decía era tal cosa, pero nos hemos dado cuenta que es otra cosa. ¿Por qué? Porque el tiempo va avanzando y la escritura se va haciendo más clara. ¿Por qué? Hermano, fíjense, una estrella de la que nosotros vemos en el firmamento es más grande que la tierra entera. Si una estrella literalmente cae en la tierra, una sola, se acabó. No hay más tierra. ¿Por qué? Porque son más grandes que la tierra. Pero ¿cómo podía explicarlo el profeta cuando decía las estrellas caerán del cielo? O sea, vamos a sacar un momento vamos a salir un momento de nuestra mente cristiana. ¿Usted cree que usted llega y empieza a escribir un libro, las estrellas caerán del cielo? ¿Qué puede decir la gente de usted? Está loco. Pero lee el libro de Ezequiel. Eso va para la sesión de fantasía. De una vez, mire, ese libro ¿dónde va? No, ese libro va con El Señor de los Anillos y con Harry Potter. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos, tú sabes lo que es una rueda con ojo. Una rueda con ojo, y adentro de esa rueda había otra rueda y se movía para allá y también se movía para acá. Y yo vi en la apariencia de la gloria de Dios. Dígame los querubines. Hermano, yo vi un ángel. ¿Cómo era? No, eso es una cosa hermosa. ¿Cómo era? Mira, tenía cara de león por un lado. Tenía 4 caras. 4 caras, y hermoso. ¿Cuántas caras tenía? 4. Una cara de hombre, una cara de águila, una cara de oveja, una cara de humano. Usted imagínese, usted recibiendo la revelación de Dios y se movía sin voltearse. O sea que camina para este lado, si va a caminar para este lado, se mueve. Yo no sé cómo es, pero hay que preguntarle al que lo vio. Oye, eso es una cosa, y estaban en la presencia de Dios. ¿Tú estás seguro que no viste eso? O sea, ¿por qué presento esta escena? Presento esta escena, hermano, porque yo puedo parar y decirle aquí cualquier cosa sin sustento bíblico, pero esa no es la idea. La idea es que nosotros podemos hablar en base a lo que dice la Escritura. Entonces, ¿cuándo va a ser el tribunal de Cristo? Yo le voy a decir, hay varias vertientes. Hay unos que piensan que el tribunal de Cristo va a ser en el cielo. Hay otros que piensan que va a ser en la tierra. Para los dos puntos, cada quien puede agarrar los versículos que él considere. ¿Dónde está el asunto? En que la Biblia no dice puntualmente si es en el cielo o si es en la tierra. De manera que yo lo voy a dejar tal cual como está ahí, como un misterio. La Biblia no dice dónde va a ser. La Biblia dice que va a ocurrir, pero no dice cuándo va a ser y no dice dónde va a ser. Yo puedo especular. Yo puedo decir, hermano, yo considero por tal y tal versículo y por tal y tal cosa que eso es así. Ahora, yo no voy a parar aquí a hablar eso, porque no edifica. La Biblia dice, el apóstol Pablo dice, de lo que hemos alcanzado a madurez, hablamos sabiduría. Hay cosas que se hablan entre maestros, que no hay la palabra, hay cosas que se hablan entre maestros, y hay cosas que se traen a la congregación. ¿Por qué? Porque si yo traigo aquí una discusión y le presento los versículos que apoyan un punto y los versículos que apoyan otro punto, podemos pasar media hora para llegar absolutamente a ningún punto, porque eso no es trascendental. Así que básicamente la discusión de
del lugar está condicionada por la discusión de quiénes. Es decir, los que dicen es la iglesia o es en el cielo. Ya. Pero los que dicen, mira, solo la iglesia, más los judíos, más los que salen de la gran tribulación, bueno, ya tiene que ser la tierra. O sea, el dónde está condicionado por el quiénes. Amén. O sea, ese punto, como decía el hermano Andrea, ese punto de dónde y cuándo está directamente relacionado a lo que lo dije al principio. Y eso va a depender de si es la iglesia nada más, si no es la iglesia, sino que es la iglesia del pueblo judío, o es la iglesia del pueblo judío y los judíos que esquivaron de la gran tribulación. Hay muchas cosas que están al aire. La Biblia no dice esto o esto. De manera que yo no me voy a parar aquí y decirle, mire hermano, eso va a ser en el cielo. ¿Y cómo te sabes? Aquí yo estaba un día durmiendo y el Señor me lo reveló, y entonces yo llegué y le voy a predicar eso. No, o sea, el cristiano, el predicador, el maestro de la palabra, no puede ser tan irresponsable de pararse en el púlpito a decir cosas sin sustento bíblico. Todo lo que uno va a decir tiene que sustentarlo por la Escritura. Y si no lo puede sustentar por la Escritura, entonces debe decir, como dijo el apóstol Pablo, digo yo, no el Señor. Fíjense, es importante que nosotros entendamos esto, porque siendo el apóstol Pablo, no tuvo el atrevimiento Pablo de poner sus pensamientos en la boca de Dios. ¿Por qué? Porque el predicador, el maestro, está puesto aquí para que Dios ponga las palabras de Él en mi boca, no para yo poner mis palabras en la boca de Dios. Entonces yo estoy leyendo 4 y 5 cosas que dice la Biblia, y entre las 4 y 5 cosas que la Biblia dice, yo meto una que creo yo. Eso no está en la Biblia, pero yo lo metí. Entonces cometemos ese tipo de errores. Por eso digo, es bueno estudiar la Escritura y entender eso que dijo Pablo. Pero cuando yo quiera decir algo y no está en la Biblia, porque a mí me parece que es así, como dijo el apóstol Pablo. Mire, el apóstol Pablo tenía jerarquía, tenía la investidura de un apóstol. Si Pablo hubiese dicho eso y él no especifica que Dios no lo mandó, probablemente nosotros lo hubiésemos creído como si Dios lo mandó. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo que lo está diciendo. Ahora el apóstol Pablo dice, mando yo, no el Señor. Qué grande, qué grandeza, qué nobleza del apóstol Pablo, que teniendo la potestad para hacer pensar a todos los que estaban allí que lo que él estaba diciendo venía de parte de Dios, él tuvo el cuidado de decir, soy yo que lo estoy diciendo. ¿Por qué? Porque eso me da testimonio a mí, para yo cuando vaya a hablar, irme a la Escritura. Dice el apóstol Pablo, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos. Entonces, decíamos que en donde hay dos planteamientos. O está en el cielo, o es en el cielo, o es en la tierra. ¿Cuándo? Eso tampoco está determinado. ¿Por qué? Porque los mismos elementos de quienes conforman el tribunal de Cristo van a variar eso. ¿Por qué? Porque si es solamente la iglesia, entonces hay quien le dice, no, eso va a ser antes de la boda del Cordero. Y si no solamente está la iglesia, sino que también están los judíos y también están los que salen de la gran tribulación, entonces no puede ser antes de la boda del Cordero, porque los judíos están aquí abajo y los que están en la gran tribulación están en la gran tribulación, o sea que no puede ser ahí. Entonces, si no es ahí, tendría que ser al final del milenio. Ahora, la Biblia no especifica eso. Como la Biblia no lo especifica, yo tampoco me voy a tomar el atrevimiento de decir es una cosa o es otra cosa. Yo sé que va a pasar en algún momento, no sé cuándo, no sé dónde. Hermano, hay cosas que Dios encerró en el misterio. Hay cosas, te doy la palabra, hay cosas que Dios dijo va a ser así, y otras cosas que no. Sí, hay algo que sí está seguro, o sea, más allá de si están o no están los judíos, más allá de si están o no están Adán y esa gente que estuvieron antes de los judíos, lo que sí está seguro es que la iglesia está. Sí, eso que está diciendo el hermano es importante recordarlo. Hay duda en cuanto a si los judíos van a estar en el tribunal de Cristo o no. Lo que sí está seguro en todos los casos es que la iglesia está. En cualquiera de las variantes, la iglesia siempre está en el tribunal de Cristo. La duda que puede existir es si los judíos van a estar o no van a estar, o si los que van a estar en la tribulación van a estar o no. Pero la iglesia siempre está. Eso es importante que lo acordemos. Fíjense, el tribunal de Cristo es uno de los 3 grandes juicios. En el devenir del tiempo quedan 3 grandes juicios.
Me gustaría saber si saben cuáles son esos tres grandes juicios que faltan. Hay dos que mencionamos ahorita. Falta uno. ¿Saben cuál es? ¿No? Ok. El primer grande, vamos a ponerle una enumeración porque hay que experimentar. El tribunal de Cristo, el juicio de las naciones y el gran trono blanco. Son tres juicios y esos tres juicios se van a realizar en el Apocalipsis mañana. Ahora, yo puedo decir, ¿qué detona estos tres juicios? La venida de Cristo. Cuando Cristo viene y arrebata la iglesia, ya de ahí para adelante van a ocurrir los otros tres juicios. El juicio de las naciones es después de la gran tribulación. El juicio del trono blanco es al final del milenio. Y el que no se sabe dónde va exactamente es el del tribunal de Cristo. Ahora, si usted se mete en internet, usted va a conseguir muchos maestros que van a asegurar que el tribunal de Cristo va a ser en el cielo antes de la boda del Cordero. Si usted encuentra eso, no importa, no le comente nada, déjelo tranquilo. O sea, ese es un planteamiento que un maestro, eso es una inferencia a la que se puede llegar, pero no es una certeza. Como no es una certeza, nosotros como comunicadores de verdades debemos tratar de que nuestro mensaje sea lo más claro y lo más limpio posible. ¿Por qué? Hermano, la Biblia dice lo siguiente: la iglesia es columna y baluarte de la verdad. No es columna y baluarte de mi pensamiento personal y particular. No es columna y baluarte de mi idea particular y personal. ¿Por qué? Porque fíjense que hay algo, ¿no? En estos días compartía un video en las redes sociales en que yo decía, yo estaba orando al Señor, y yo le estaba orando al Señor por la situación del país, y le decía, Señor, tú a veces me muestras cosas que yo no quiero que tú me muestres, y las cosas que yo quiero que tú me muestres, tú no me las muestras. Entonces, yo quiero que tú me muestres qué es lo que va a pasar con Venezuela. Yo quiero que tú me muestres qué va a pasar con este país, se cae, no se cae, se levanta, no se levanta, vienen los tipos, no vienen los tipos. ¿Qué es lo que va a pasar? Yo quiero saber qué es lo que va a pasar en Venezuela. Muéstrame algo, déjame ver algo, ábreme los ojos espirituales, dame una visión de tu sueño, dame un rema, dame algo. Yo quiero saber qué es lo que va a pasar en este país. Y yo estoy ahí, pero Señor, pero muéstrame algo. Y el Espíritu me llevó a la Escritura. Y yo me vi reflejado en los discípulos del Señor, diciéndole al Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Yo me vi clarito ahí en los discípulos, preguntándole al Señor, ¿cuándo restaurarás el reino de Israel? Y como el Espíritu me llevó ahí, le dije, bueno, yo voy a agarrar la misma respuesta que el Señor le dio a los discípulos. No toca a vosotros saber el tiempo ni las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y yo, bueno, ya, agarré la respuesta y si no voy a orar, ya me paro. Sí, porque yo estaba orando por algo, el Señor me da la respuesta, yo no sigo orando por eso. Ahora, hay una cantidad de personas que se paran en los altares, se ponen una bandera de Venezuela en el pescuezo y comienzan a, según ellos, a activar el don profético, porque así hablan. No, yo activo el don profético y yo declaro que las naciones, gente que no lee la Biblia, porque la Biblia dice clara y específicamente que la profecía nunca vino por voluntad de varón. Eso está claro, ahí la Biblia lo dice. No, porque que tú no crees, y yo no voy a creer las cosas que la Biblia no dice. Hermano, hay gente que llega y dice, no, porque tú eres un incrédulo. Pero yo soy incrédulo, ¿por qué? Porque no creo las mentiras que tú estás diciendo. Hermano, yo creo que Dios puede dar una palabra profética para Venezuela. Yo creo eso, es más, yo espero eso. Ahora, lo que yo no creo es que tú vas a activar el don cuando a ti se te antoje. ¿Por qué? Porque la Biblia dice claramente, la profecía nunca, dice nunca, ese nunca es nunca, nunca vino por voluntad de varón y no es de interpretación privada. Eso quiere decir que yo no puedo agarrar la Biblia, como le estoy diciendo, y decir, ahí el tribunal de Cristo va a ser antes de la boda del Cordero y ya. Y el que piense lo contrario es un hereje y está en disciplina. Yo no puedo decir eso, ¿por qué? Porque la Biblia no me da los elementos suficientes para yo decir eso. Ahora, lo que sí me dice la Biblia es que la Escritura no es de interpretación privada. Así, yo puedo tener un punto de vista, pero yo sí puedo tener un punto de vista diferente. Ahora, donde la Biblia especifica, ahí no hay para donde agarrar, pero donde la Biblia no especifica, yo no puedo ser tan
tan tajante y tan cortante y decir, hermano, te vas a perder porque tú piensas tal cosa. No. ¿Por qué? Pues te repito, la Biblia dice, la profecía no es de interpretación privada, no me pertenece a mí, no le pertenece a la iglesia que Dios establece, no le pertenece a la iglesia de Vencedores por la Fe, no le pertenece a ninguna iglesia. ¿Por qué? Porque no es de interpretación privada. Una vez aclarado eso, vamos a continuar un poco. Vamos a irnos al porqué. Hablamos del qué es, hablamos del dónde, hablamos del cuándo, vamos a hablar un poco del porqué. No sé cómo voy de tiempo. ¿Cuánto tiempo llevo hablando? 35, dice. Ok. Eso quiere decir que vamos a ir. Fíjense, aquí sí quiero que manifieste su punto de vista. ¿Por qué cree usted que si ya nosotros estamos salvos, que la Biblia dice que la salvación es por gracia, ¿por qué es necesario otro juicio? Si Cristo ya pagó todo nuestro pecado. Eso no le causa coquilla en la cabeza, no le causa inquietudes, no quiere saber por qué, no quiere decir. Mira, porque hay gente que de repente se queda aquí, pero hay en otras partes, que son chismosos y salidos para todo, menos para lo que dice la Biblia. O sea, hay gente que oye, ¿qué pasó con fulano? ¿Tú no te enteraste? No, ¿qué pasó? No, si tú supieras. Pero no te cuento ahorita, no te cuento en la iglesia. Sí, porque tampoco es que ni siquiera es que para chismear se pueden ir para un lado, no. Yo voy a chismear en la iglesia para quitarle la bendición al otro. Pero hay gente así que hay que amarlo de todas maneras. De ello vamos a hablar ahorita. Pero fíjense, hay cosas, hermano, que la escritura, cuando nosotros tratamos de entender lo que Dios quiere para nosotros, tiene que generarnos esas ganas de saber más. Oye, ¿por qué Dios hizo eso? Yo necesito entender por qué Dios hizo eso. Y si la Biblia no lo dice y mi conocimiento no me da, yo tengo que llamar a alguien que sepa. Yo voy a llamar a una persona que sepa un poquito más que yo. Y mientras yo investigo por aquí, porque yo necesito tener ese hambre de aprender, de descubrir lo que está allí. Porque la Biblia dice así, gloria de Dios es encubrir un asunto. Gloria del Rey es escudriñarlo. Hay cosas, hermano, que Dios las puso no tan fácil, intencionalmente, para que nosotros las escudriñemos, para que nosotros nos metamos ahí como las gallinas escarbando qué es lo que hay ahí, qué es lo que hay ahí, dónde está la verdad, dónde está la enseñanza, porque Dios, que hizo todo perfecto después de que nosotros somos salvos y pensamos que nos íbamos a ir lisos, resulta que hay un cañito, hay que pasar por el tribunal de Cristo. Entonces usted debe estar rumiando ahí, pero él dijo que no es para condenación. Es decir, no es para condenación, estamos bien. Sí, porque así pensamos nosotros. Y digo nosotros porque yo me incluyo. Digo, no, ¿me pierdo? No. Como dijeron, maté, robé, violé, bien. Todo está bien, pero resulta que no. Hay una necesidad, y el apóstol Pablo dice, es necesario que pasemos por el tribunal. Vámonos a Romanos 14, versículo 10. Porque voy a hablar aquí de un punto importante que yo creo que debería de ayudarnos en nuestra vida cristiana. Fíjense, nosotros en el mundo cristiano hay diferentes denominaciones. ¿Verdad que sí? Hay unos que son más pentecostales, hay otros que son calvinistas, hay otros que son arminianistas, pero son arminianistas libres, hay arminianistas conservadores, hay ultraconservadores, hay diferentes tipos de planteamientos, ¿verdad? Un poquito de agua, por favor, sí. Hay diferentes tipos de planteamientos. Ahora, alguien por favor que me lea Romanos 14, versículo 10. Sí, porque no voy a hablar yo solo, amén. ¿Quién lo tiene? 14:10. Amén. Dice así. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también. ¿Por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos pareceremos ante el tribunal de Cristo. Amén. ¿Qué pudo entender usted? No está muy difícil. Pablo está diciendo, tú, que te la pasas pendiente de lo que hace el otro. Yo estoy hablando en venezolano. Tú que te la pasas pendiente de lo que hace en la otra iglesia.
Tú que te la pasas pendiente de lo que hace el otro. Es decir, tú no sabes que él va a pasar por el tribunal de Cristo. Mire, hermano, nosotros muchas veces agarramos unas luchas internas, unos problemas en la cabeza. ¿Por qué? Es que el hermano Manuel vino con camisa manga corta y de puntico. ¿Cómo es posible? ¿A qué nivel hemos llegado en la iglesia que ahora se permite que los hermanos usen camisa con punto y manga corta? Mire, hermano, yo creo que si no se nos vaya a ver Dios, es que ya tiene medio cuerpo allá. Y dígame que está atrás una camisa de raya. No, eso no está permitido, eso no le agrada al Señor. ¿Y dónde usted ha visto que el apóstol Pablo usaba camisa manga corta? ¿Usted no ha visto eso? El apóstol Pablo lo utilizaba así 3/4, como yo. ¿Usted ha visto que el apóstol Pablo usaba eso? No. Entonces comenzamos a calificar la salvación de otro. Hermano, ¿qué sabe usted? Si usted no está seguro ni de la salvación suya, va a estar seguro usted de la salvación de otro. Usted no sabe. Y a veces nosotros hacemos toda una predicación para explicar por qué el hermano Pedro se va a perder. No, porque si el hermano Pedro se va a perder. ¿Y cómo usted sabe? No, es que se pierde, hermano. Se pierde porque una persona que no como el hermano Pedro no puede salvarse. No, tiene que perder. Y comenzamos a calificar y a calificar. Y nuestra vida cristiana de adoración se pierde. Nuestra vida de comunión con Dios se pierde. ¿Por qué se pierde? Porque dejamos de mirar a Dios para estar mirando a otras personas. Ahora, Pablo decía así, poniendo los ojos en el hermano. ¿En quién? En Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es el autor y el consumador de nuestra fe. Hay un problema de raíz grande en nosotros como cristianos cuando nos dedicamos a juzgar las cosas que no nos corresponde juzgar. Ojo, yo no estoy diciendo que no hay que juzgar, que no vaya a ser, menos mal que estoy grabando eso, para que no vaya después a decir a alguien, no, porque el hermano que vino el sábado, él dijo que no se podía juzgar. Yo no dije eso, y eso está grabado, eso yo lo vi por YouTube. Así que si alguien dice que yo dije eso, bueno, le mando el link para que vea, vaya, no me dé el disciplina por mentiroso. Entonces, analicen la cuestión. Pablo está diciendo tú, y está siendo acusativo, Pablo, tú que te mantienes en un chisme pendiente de la vida ajena, tú no te has dado cuenta, hermanito de lengua larga, que ese hermano al que tú estás vilipendiando también va a pasar por el tribunal de Cristo. Sí, si te vas a la estructura inicial del texto, Pablo está diciendo, mira, o sea, todo ese planteamiento comienza cuando Pablo habla, palabras más, palabras menos, ¿quién eres tú que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero por eso el Señor y todo ese planteamiento. Entonces, dentro de la estructura del pensamiento, está hablando de eso, o sea, ¿quién va a juzgar a ese criado? Su Señor. Amén. Fíjense, la Biblia dice así, el que come carne, para Dios come carne, y el que no come carne, para Dios no come. Miren, hermano, a ver, el evangelio es sencillo, lo que pasa es que nosotros lo hacemos complicado. Mire, si usted tuvo un sueño en el que Dios le decía a usted que no coma mortadela, porque esos pollos son robados, eso es algo que Dios le está mostrando a usted en individual. Eso no es para que usted llegue y se pare aquí en la iglesia y decir, todo el que no vea comiendo mortadela de aquí para allá está en pecado. ¿Por qué? Porque Dios me mostró a mí que esa mortadela la hacían con pollo robado. Y si usted come mortadela de pollo robado, usted está siendo copartícipe del pecado del que se robó el pollo y del que hizo la mortadela. No puede que se escuche gracioso, pero es la verdad. A veces la gente tiene un sueño, una locura, una cuestión, tiene un leva y llega como diciendo, dame una señal, y se ponen a hablar una cantidad de cosas que no tienen sustento en la palabra. No tienen sustento en la palabra. Entonces, si usted tuvo ese sueño, vívalo usted. Vívalo usted. ¿A quién fue que Dios se lo mostró? A usted. Sí, vívalo usted. ¿Por qué? Porque el mismo apóstol Pablo dice, mira, hay cosas, dice, todas las cosas en sí mismas son puras. Pero si para ti no lo es, entonces para ti es pecado. ¿Verdad que sí? Mire, hay gente que tiene diferentes puntos de vista en los que yo no voy a entrar. No, que sí para la playa es bueno, que sí para la playa es malo. No, pero que es malo, porque es malo. No, porque el Señor me lo reveló y
mi abuelo Juanito me dijo, bueno, está bien, usted y tu abuelo Juanito no vaya, pero el que quiera ir, déjelo tranquilo. ¿Por qué? Porque Pablo está diciendo claramente, deja de meterte en asuntos de la vida privada de los demás. ¿Por qué? Porque el hermano va a pasar por el tribunal de Cristo y tú también. Hermanos, fíjense, hay cosas que no son asuntos salvíficos, no son asuntos de salvación. Y nosotros tenemos la tarea de empeñarnos en discutir sobre todos los asuntos que no proceden para salvación. Los asuntos de menor importancia son las cosas que nosotros más nos afincamos, y las cosas que verdaderamente tienen relevancia en el reino de Dios, nosotros las dejamos que se pasen como si no hubiese pasado absolutamente nada. ¿Por qué? Porque a veces nosotros predicamos más nuestro propio evangelio que el evangelio de Jesucristo. Vámonos a 1 Corintios 3:13. Vamos a ver qué dice Pablo ahí al respecto de esto. 3:13. Amén. Dice, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelado, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Amén. ¿Quiere decir algo al respecto? ¿No? ¿Alguno quiere decir algo? Si quiere decir algo, no, levante la mano, porque a veces yo me acelero y no tengo mucho problema. No demasiado, así. Fíjense, vamos, yo voy a hacer como un recuento del pasaje. Pablo, ahí en 1 Corintios, está diciendo al Señor, mira, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Fundamento es la palabra. Que se está hablando que si yo soy de Cefas, que si yo soy de Apolo, que si yo soy de Pablo. Dice, yo Pablo como perito arquitecto puse el fundamento. Es decir, yo puse la palabra, yo puse a Cristo como fundamento. Dice, ahora, cada quien vea cómo sobreedifica. ¿Por qué? Porque la obra de cada uno será probada. ¿Qué quiere decir Pablo con esto, hermano? Pues es lo mismo que estábamos hablando ahorita. Yo tengo una interpretación respecto a lo que la Biblia dice, y otro hermano puede tener una interpretación diferente a lo que la Biblia dice. De repente uno de los dos está equivocado, de repente ninguno de los dos está equivocado, y de repente los dos estamos equivocados. ¿Por qué? Porque decía al principio, la Biblia dice que la palabra no es de interpretación privada. Entonces de repente hay una iglesia, no estoy para acá, una iglesia cerca, que la gente se pinta y usa pantalón, y ellos tienen un versículo para defender eso. Acá la gente no se pinta y no usa pantalón, y seguramente hay un versículo para defender eso. Ahora, ¿qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo, el fundamento es uno, y el fundamento es Cristo. Yo puse el fundamento. Ahora, cada quien va a la Escritura y va a interpretar la Escritura y va a sobreedificar conforme a lo que él entiende de la Escritura. Pero la obra de cada uno será probada. ¿Por qué? Porque a veces nosotros hablamos de que los bautistas que son, que no son, pero las iglesias bautistas muchas veces tienen 100, tienen 200 años de la fundaron. Las iglesias pentecostales de nosotros a veces no pasan de 10 años porque salieron 5 pastores en la misma congregación y fundaron 5 iglesias, una al lado de la otra, porque Dios les reveló que cada uno era un pastor. Yo no voy a decir que fue Dios o que no fue Dios. La Biblia dice, cada quien vea cómo sobreedifica. ¿Por qué? Porque la obra de cada uno será probada. ¿Cómo dice? Será probada por el fuego. El fuego la declarará. A veces el hermano, que nosotros pensamos que viene un espíritu en la iglesia, resulta que tiene sus hijos en el evangelio, resulta que tiene su familia en la iglesia, y resulta que tiene 25 años de cristiano, no tiene más testimonio. Oye, pero ese hermano bota fuego, oye, ese hermano no hace que la gente vote después, ese hermano levita, ese hermano no tiene gloria, no tiene peso. Pero el que tiene peso supuestamente, el que tiene gloria supuestamente, está bien 5 días, 14 días no, y el día 15 cuando se arrepiente, viene a llamar tú a aquel mundano. Eso pasa. Entonces, la Biblia dice, hermano, la obra de cada quien será probada. ¿Por qué? Porque dice la verdad que viene un día en el cual Dios traerá a la luz los secretos de los hombres.
Porque no todo es lo que se aparenta, no todo es lo que se ve, no todo es lo que se manifiesta. ¿Qué sucede? Bueno, hermano, pasa, como le decía al principio, la salvación es por gracia. Porque si no fuese por gracia, ninguno de nosotros la hubiese obtenido. ¿Estamos claros en eso, verdad que sí? A veces la salvación es por gracia, no es por obra para que ninguno se gloríe. En ese punto estamos bien. Ahora, fíjese algo importante que les di al principio, pero quizás usted no lo realizó. ¿Quién va a ser el juez en el tribunal de Cristo? El nombre lo dice. El tribunal de Cristo. Ahora, actualmente, ¿qué es Cristo para nosotros en relación con el Padre? Es un mediador, ¿verdad? Que Cristo es nuestro abogado. Y lo dice el apóstol Juan, hermano, escribo esta carta para que no pequéis, pero si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. ¿Sí han leído eso, verdad? Ok, dígame, aunque sea mentira, para yo creer que en realidad usted lee la Biblia. De todas maneras, usted va a pasar por el tribunal de Cristo por ese punto que me dijo. Entonces, analice la cuestión. Fíjense, dice, es que hay que pasar por el tribunal de Cristo. Cristo es nuestro abogado, ¿verdad? Ahorita. Pero después va a ser el juez. ¿Usted sabe cuál sería el problema de que su abogado, que sabe todo lo que usted hizo y que lo vive defendiendo, ahora, con ese sí tiene las actas de verdad? Ese sí tiene las actas. Ese va a llegar, acta hermano, fulanito de tal. No, señor, fulanito de tal. Quiere que yo me acuerdo. ¿Tú sabes por qué? Porque ese día que tú pecaste, yo intercedí al Padre por ti. Pero ven acá, ahora ven acá, porque ahora estás en el tribunal de Cristo. Ya yo no soy tu abogado. Yo intercedía por ti ante el Padre. Pero hasta que te salvara, ya te salvaste. Pero ven para acá. Eso es como cuando la mamá decía, entra que no te voy a pegar. Entra que no te voy a pegar. Yo te salvo de lo que te están buscando para darte la paliza afuera. Ya te salvaste, estás en la casa, ahora ven acá. No, pero que se cuánto entra. Ven acá. Entra. Porque yo tengo unas actas aquí, yo tengo unos papeles aquí, que tú tienes que darme cuenta por eso. Yo compartía el día de ayer con un amigo, yo le decía, hermano, ¿tú sabes cuántas personas en la iglesia viven su vida de una manera déspota, que no consideran lo difícil que es traer un alma a los pies del Señor y que apenas entran por esa puerta empiezan, quítate fuera, quítate esto, quítate aquello, échate esto, esa crema de tal no le gusta al Señor, tienes que usar esta, quítate esos zapatos, no te pongas esos ganchitos, no sé qué cosa, no te arrodilles, no brinques, no saltes. Y la persona llega después que tú tuviste 15 años para que viniera un día para la iglesia y justamente ese día estaba predicando el hermano Juanito que le gusta echarle cuero a todo el mundo y la persona no vino más a la iglesia. Va a llegar un día en el que tú vas a estar delante del Señor y el Señor te va a decir, ¿tú te acuerdas de aquella persona que se fue de la iglesia por lo que tú hiciste? Cuando tú me vas a dar cuenta por esa persona. Hermano, no es posible que nosotros vivimos nuestra vida cristiana de una manera tan relajada porque todo es gracia, porque yo soy salvo, somos salvos. Pero Cristo también murió por esa persona que se perdió. Cristo también pagó por esa persona que se fue al mundo por tu culpa, por tu mala forma de hablar, por tu irreverencia, por tu irrespeto, por tu falta de conmiseración. Eso el Señor lo va a juzgar. Debe decir, dame cuenta, tú tienes que darme cuenta por eso. Tienes que darte cuenta por eso. Y ayer estamos hablando en el libro de Corintios, la carta a los Corintios. La Biblia dice, porque el que haya edificado diamante, piedras preciosas, el que haya edificado oro, pero dice, pero hay unos que edificaron hojarasca, hay unos que edificaron madera, hay unos que edificaron heno, y el fuego va a consumir esa obra. Dice, si bien él será salvo, pero así como por fuego. Mire, hay una cantidad de predicadores hoy en día, sin respeto a la palabra, sin temor de Dios, que se paren en un púlpito a decir cualquier cantidad de tonterías para que los sigan imitando, para que les den una buena ofrenda y le dicen, oh, así te dice el Señor y es mentira, así te dice el Señor y es mentira. Y ustedes ven que llaman al que menos se congrega y le dicen, así te quiere ver Señor siervo, sigue así, que así es como Dios te quiere. Y tú dices, así, pero yo también voy a pasar 4 meses sin congregarme y vengo nada más para las campañas para que el próximo evangelista también me diga que así es como el Señor me quiere ver. Miren, yo estuve una vez en una actividad donde había una muchacha
llamó a la muchacha que pasara al frente para decirle que así era que Dios la quería ver. Y yo digo, oye, si yo fuera el pastor aquí, yo lo bajo a piedra de ahí. Por mentiroso, por falaz. ¿Cómo vas a tomar la palabra de Dios en tus labios para decir a una persona, así es como Dios te quiere ver? Cuando esa persona está destrozada por el pecado, Dios no vino, la Biblia dice que Dios vino a salvar lo que se había perdido. ¿Cómo tú vas a decir que no, que el Señor empiezan a buscar, a inventarse cosas, a buscar cualquier forma para tapar su falta de capacidad, su error, su mentira? Esa iglesia de la prosperidad que hay hoy en día. Hermano, lo más asombroso de todo es que hay gente que se va a salvar ahí. Hay gente que se va a salvar ahí porque Dios es grande y porque la gracia de Dios está por encima de nuestros errores, y a pesar de nosotros, Dios sigue haciendo su obra. Pero usted cree que toda esa cantidad de pastores que han robado a cantidad de personas, muchas de esas personas se han suicidado después de que les han dicho siembra tu casa, siembra tu carro, que Dios te va a dar 4 carros más, que Dios te va a dar esto? Hay gente que han empeñado su casa, la han hipotecado, llevan la ofrenda a la iglesia pensando en la mentira que le dijo ese hijo del diablo vestido de pastor. Y esas personas muchas veces terminan suicidándose, quitándose la vida. Y es probable que ese pastor al final de sus días se arrepienta y se salve. Pero no da cuenta por esa persona que se murió. Por el hecho de que Cristo pagó por sus pecados y que la gracia lo cubre, no va a dar cuenta al que pagó por esa alma. Hermano, hay cosas. No solamente es la salvación. La salvación es gratis. El Señor nos las ha dado y es un regalo inmerecido. Ni usted la merecía más que yo, ni yo la merecía más que usted, porque la verdad dice que por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. En cuanto a aspectos de salvación, eso no tiene nada que ver. Pero después que somos salvos, o sea, aquellos van a pasar por un juicio. Yo intercedí por ti, o sea que tú te vas así listo. O sea, ya, tú échate broma, acá. ¿Por qué? Porque dice el profeta Isaías, para que Dios sea tenido por justo, para que su juicio sea magnífico. Porque, hermano, un ser tan perfecto y tan justo como Dios no va a dejar pasar tantas de las cosas que nosotros hemos hecho. No van a ser indultados como pecado para perdición. Pero hay que dar cuenta. Hay que dar cuenta. El Señor, mire, yo veía en este día a una persona que estaba predicando. Y él ponía un ejemplo que a mí me llamó mucho la atención. Y él representaba un hombre y una mujer casados. Entonces la mujer le decía al esposo, mira tal cosa. Y entonces él le decía, pero, o sea, y eso, si no lo hago, que te voy a divorciar. No hagas, eso no es. Y después, y otra vez, oye, haz tal cosa. Y nada, pero eso es causa de divorcio. Nada. Y así se mantenía. Y era hacer una pregunta, mire, nosotros tratamos a Dios peor que eso. Porque muchas veces nosotros no procuramos, como dice el libro del apóstol Pablo en la carta a los Romanos, ahí donde leímos en el 14, si debe ser el 9, decía, por eso en el cuerpo o fuera del cuerpo procuramos serle agradables. ¿Por qué? Porque viene un día en el que los hombres se presentarán delante de Dios, donde estaremos delante del tribunal de Cristo, y todos esos pensamientos y todas esas cosas dentro de nuestro corazón se van a manifestar. Hermano, usted sabe la forma tan miserable en que nosotros nos comportamos con Dios. Nosotros vivimos con Dios y muchas veces no hacemos las cosas por amor, muchas veces no hacemos las cosas realmente tratando de agradar a Dios, sino que tratamos de estirar la cuerda lo más que podemos para pararnos tan lejos de la voluntad de Dios como yo pueda estarlo sin perderme. ¿No se dan cuenta de que nosotros actuamos así? De repente dice, mira, ¿cuál es la raya amarilla? Esa. ¿Estás seguro que es la raya amarilla? Sí, esa es la raya amarilla. ¿Dónde dice la Biblia eso? Lo dice aquí. Y tú dices, oye, qué evangélico, ¿vale? Qué testimonio, qué hombre de Dios que escudriña la palabra para agradar al Señor. Usted lo ve aquí, mañana usted lo ve allá. En la raya amarilla, el que ve fútbol sabe lo que es el VAR. Le ponen la línea del VAR para ver si no está en posición adelantada, ¿dónde te vas a parar? En toda la raya. Hermano, yo aquí no me pierdo. ¿Cómo que no te pierdes? No, mire, el libro tal, en el versículo tal,
tal cosa, aquí donde yo estoy, no me pierdo. ¿Será que su intención verdaderamente es, como dice Pablo, ser agradable al Señor? No. Su intención es tratar de vivir la vida a su manera lo más que pueda sin perderse. Y eso es lamentable. Es posible que se salve, porque la gracia de Dios es infinita. Es posible que nos salvemos porque la gracia de Dios es grande, pero va a llegar el momento en el que vamos a estar delante del trono del Señor, delante del tribunal de Cristo. Y yo no sé, porque no quiero entrar en esos detalles, si Dios va, si es necesario que Dios hable. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos presentemos al tribunal de Cristo, nuestro cuerpo ya habrá sido transformado. Fíjense que eso va a ser después del arrebatamiento, nuestro cuerpo ya habrá sido transformado. Eso quiere decir que nosotros, nuestro intelecto va a ser muy superior al que es ahora. Y la Biblia dice esto, que yo pienso que nos va a causar vergüenza. La Biblia dice, conoceremos cómo fuimos conocidos. ¿Qué significa eso? Se lo voy a hablar en castellano, se lo voy a hablar en barrial. Mire, hay gente en el barrio que son unos pobres, ¿no? Pero ellos creen que son lo mejor del barrio. Todo el mundo sabe que son unos pobres locos, menos ellos. Y todo el mundo lo ve allá va el loco ese, con ese pantalón mostaza, con esa cadena horrorosa que tiene, con esos zapatos chillones, y cree que es una traca. Por eso ni los perros de la cucaracha lo miran. Ahora, ¿por qué yo digo esto? Hermano, la Biblia dice, conoceremos como fuimos conocidos. Es decir, una cosa es que yo esté viviendo a mi manera pensando que yo soy la estrella, y otra cosa es Dios viéndome desde allá. Ven, loco, ese ahí va otra vez. Ahí va otra vez a hacer lo mismo de la semana pasada. Ahí va a meter la misma mentira que metió ayer. Ahí va a decir al pastor lo mismo que le dijo el año pasado, que sí es el año de mi victoria. Mire, y yo me imagino a Dios con el Padre y con el Espíritu Santo allá viendo a la gente. Ven, ahí va, vamos a ver qué va a decir este ahorita en diciembre. Hermano, y en enero, no, hermano, usted sí es el año verdaderamente en el que yo me levanto en el poder del Señor. Y yo no va a haber casa que yo no evangelice. No va a haber un cristiano que llegue antes que yo al culto. Este sí es el año de mi victoria. Y dice Dios, ahí va otra vez el mentiroso ese. Ahí va otra vez a decir, vamos a conocer cómo fuimos conocidos. Es decir, vamos a estar de este lado, viendo cómo era con nosotros delante de la presencia de Dios. Yo no sé si va a ser necesario que Dios nos diga algo, porque cuando estemos delante de la presencia de Dios y veamos su gloria, veamos su magnificencia, veamos su santidad, yo creo que automáticamente nos vamos a acordar de todas las cosas miserables que nosotros hemos hecho. Y le digo esto no con una base escritural. Esto es una suposición que yo estoy haciendo, pero no es una suposición al aire. Yo voy a contar una experiencia personal. De repente, ¿usted le ha pasado? De repente no. ¿A usted no le ha pasado que cuando usted va a orar, empieza a acordarse de todas las cosas malas que hizo en el día? ¿No le ha pasado? Yo estaba preocupado. Yo dije, de repente yo soy el único, de repente no estoy bien con el Señor y por eso me pasan esas cosas. Pero como ya ha habido 2 o 3, o nos pasa todo, o nada más somos nosotros 3 que estamos mal. Una de las dos puede estar pasando. Fíjense, a veces cuando nosotros vamos a orar, y voy a decir nosotros, pensando que usted también le puede pasar eso, de repente usted hizo algo y ni siquiera se acordó en el momento que lo que hizo estuvo mal. Y eso pasó, pero en el momento que se arrodilla a orar, pareciera que todas esas cosas empiezan a llegar. Y dígame si uno empieza, Señor, perdóname por esto. No, algo no se para. Yo prefiero decir, Señor, perdóname por todo. Yo llego, todo lo malo que yo dije, perdóname. ¿Por qué? Porque mire, que si yo empiezo, perdóname porque miren mal a fulanito. Ya fulanito no me mira más. Yo si no me tengo que se me cae mal. Este me cae bien, pero este no me cae mal. Por eso yo no voy a pedir perdón. Eso es como en la época más amarga, reciente, venezolana, cuando no se conseguía nada. Mire, yo le confieso, yo le he dicho esto a la gente de Miguel, no. A mí se me hacía difícil orar por una pelotera, se lo digo. Sobre todo cuando era la 3ª vez en la semana. Se lo digo en lo profundo de mi corazón. Que yo me sentaba y yo veía el plato, y yo lo veía, me ponía para este lado, me ponía para este, y decía, ¿por dónde le entro? ¿Por dónde le entro? ¿Por dónde empiezo la oración? ¿Será que si yo empiezo, Señor, gracias, Señor, no me va a creer, eso me empuja? ¿Por dónde yo comienzo? Digo, Señor, te doy gracias por este plato. Es mentira. Y yo comenzaba a analizar, ¿cómo verá que me lo como
ahí se le va a reclamar que cuando estamos hablando de la palabra, él puso su nombre. Ahí está, doble condenación. Vamos a dar cuenta, hermano, por otras cosas. Puede que parezca graciosa la que te vuelta, pero miren, es lo que le dice. O sea, usted cree que se contenta el Señor, Dios quiere que sí. Pero tú no vas a dar cuenta por el hablando ya seriamente. Mira, hermano, hay cosas que nosotros hacemos de continuo y hay muchas personas en la iglesia a las que nosotros les somos tropiezos. Y yo conozco personas que me han dicho, yo me fui a la iglesia por fulanito. No estoy justificando a nadie, porque la Biblia dice que su propio camino busca el que se desvía. Yo no estoy justificando la mala actitud de nadie, porque el que se aparta de Dios, en principio es porque Él quiere. Pero realmente hay hermanos que le hacen la vida difícil a otros. Nosotros vamos a dar cuenta por ese tipo de cosas. Nosotros vamos a presentarnos al Señor, que va a juzgar a los vivos y a los muertos. Y vamos a entender una gran cantidad de cosas que nosotros, yo creo que si pudiésemos entender la mitad de esas cosas, nuestra vida cristiana fuera diferente. ¿Por qué? Porque dejaríamos de estar peleando tanto con el hermano de la otra iglesia. No, lo que pasa es que en mi iglesia lo hacen así. No, pero en la mía lo hacen así. No, pero lo hacen así. Y en la mía se cantan los coros del tren. Yo he visto tantas cosas, de verdad, que a veces en actividades confraternizadas, yo he visto que llegó un hermano y cantó los coros. De repente no tenía mucha emoción, no tenía mucho tiempo. Y llega otro. Ahora sí vamos a cantar los coros de verdad. No he visto eso. Ahora sí se van a cantar los coros con emoción. Puede ser, yo no quito, porque la Biblia dice que el Señor repartió dones. A uno le dio 2, a uno le dio 6, a uno le dio 4. Hermano, el que Dios le dio 4 no puede competir con el que Dios le dio 1, porque el que le dio 1 va a decir, y Pablo dice, si lo que tienes lo recibiste, de que te glorías. O sea, en cuanto a calidad, oye, hay personas que tienen mejor voz que otras, no pueden compararse en eso. Pero yo estoy seguro que hay otra cosa que Dios también le entregó a esa persona, en la que esa persona es útil. Y ahí vamos a hablar del asunto que mencioné al principio, de la inutilidad. Hermano, nuestra vida en Cristo no puede ser estéril. Yo creo que van a haber varios juicios. Pero hoy van a haber varios juicios. En esa pantalla van a aparecer 4 que te cagaron por ahí por esa música favorita. Pero ese es el diablo, es el trabajo de él. Miren, la Biblia nos habla de que nosotros tenemos talentos que Dios nos ha entregado. ¿Verdad que sí? Hermano, si Dios le entregó un talento, ese talento es para la edificación de la iglesia del Señor. Si Dios le entregó a usted un talento y usted no lo utiliza porque usted quiere ser predicador, pero Dios no le dio esa capacidad, entonces usted va a llegar el día del tribunal de Cristo a decir, lo que pasa es que, Señor, yo quería ser como Niñe Ávila y tú no me diste esa función. Pero yo te di otras funciones, yo te di otras capacidades, yo te di otras aptitudes que tú podías tomar, que tú podías ejercer. Entonces, la esterilidad dentro del pueblo del Señor, el Señor también la va a ver. Bueno, repito, nosotros nos enfocamos, pues yo no predico, no fumo, no bebo, no bailo con viejas, todo bien. O sea, los pecados más grandes yo no los cometo, todo está bien, pero no. La Biblia dice, la inutilidad, yo también la voy a juzgar. ¿Por qué? Porque si tú estabas supuesto a ganarte 25 almas para el Señor,
la gente del tribunal de Cristo. Y si yo llego aquí, no, el tribunal de Cristo es, y la palabra de Cristo significa, y usted no sabe lo que yo estoy diciendo. Y usted se va a ir de aquí, de repente pega 4 gritos para no quedar mal, pero usted no sabe qué fue lo que yo dije. Y cuando le preguntan, ¿qué significa el tribunal de Cristo? Se inventa una lengua, el Cristo dice, y ahora cuando cosa entiende que no te falta discernimiento. Pídele al Señor que te dé interpretación de lengua porque tú entiendes lo que yo digo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Hay diferentes funciones dentro del pueblo del Señor. Y a veces nosotros pensamos que en el lugar donde Dios nos puso, Dios no nos puede usar. Mire, yo recuerdo que hace varios años, creo que 2017, 2018, creo que fue 2017, nosotros hicimos una vigilia en la escuela en la noche. En esa vigilia, el que estaba dirigiendo contó un testimonio. Y él dice que él estuvo un tiempo apartado del Señor. Él dice que había una anciana que a mí me daba ánimo de volver a ser cristiano. Y esa anciana está aquí en esta noche. Y esa anciana es la hermana Ramón. Porque yo la veía como ella se iba para la iglesia y se montaba en su camioneta con sus años. Yo la veía como iba para el culto, como iba para la vigilia. Yo estaba descarriado, yo estaba ahí. La hermana Ramona no predica. La hermana Ramona no es cantante. La hermana Ramona no es pastora. La hermana Ramona no es maestra, pero es hija de Dios. Y el que es hijo de Dios va a dar luz en el lugar donde Dios lo puso para que dé luz. Porque ella no sabía que con ir todos los días a la iglesia estaba predicando a ese muchacho que estaba sentado ahí. Ella no sabía que con levantarse un domingo con sus dolores y con su cansancio a ir a la iglesia que le quedaba bien lejos iba a hacer que una persona glorificase a Dios y viniese al culto. Por eso ella no lo sabía. Por eso hay muchas cosas que a veces yo pienso que lo que Dios me dio no es suficiente para yo glorificar a Dios. Ay, hermano, pero yo lo que se hace es torta. ¿En qué se puede glorificar al Señor con eso? Tú no sabes. Nosotros no sabemos a dónde Dios nos puede llevar si nosotros dejamos que Dios nos utilice. Pero nosotros cerramos la puerta a la posibilidad de que Dios nos use. ¿Por qué? Porque yo quiero tocar el bajo. Hermano, pero yo digo bajista. Sería bueno que usted aprendiera a tocar el teclado, que no tenemos tecladista. No, el Señor le dio mi un talento de tocar bajo. Y si no es en esta iglesia que yo toco bajo, entonces yo me voy a fundar una iglesia en la esquina para tocar bajo. Y el Señor me va a proveer bajo también. Hermano, pero hay un teclado. El Señor te está proveyendo el teclado para que aprendas. No, yo quiero tocar bajo. Cuando tú llegues al reino de los cielos y el Señor te pregunta, mira, y esos cultos vale 1 año sin tecladista. Y acá había un tecladista. No, Señor, que yo era bajista. ¿Quién te reveló eso? Yo no fui, porque esa es otra cosa. Ay, mire, bendito sea el Señor. Cuando estemos en el trono, adelante del tribunal de Cristo, ahí sí es verdad. Yo creo que la mitad del tiempo se la van a pasar los supuestos profetas y los supuestos evangelistas. Ajá, cuéntame, esa palabra de parte de Dios que tú le dijiste a fulano. ¿Qué Dios fue que te reveló eso a ti? Y la palabra que tú le dijiste a fulano, ¿verdad? Que también supuestamente Dios te había revelado. ¿Quién Dios fue que te reveló eso a ti? No, y esto, porque hermano, la Biblia dice, de toda palabra ociosa daremos cuenta el día del juicio. Porque viene un día del juicio. Que las gracias a Dios no va a ser como el juicio de los impíos, en el que ellos van a ser condenados, pero nosotros tenemos que verle la cara al Señor. Es necesario, y lo dice el apóstol, es necesario para que haya justicia. Porque si no, ya no estoy terminando. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, si el atleta no corre legítimamente, no puede ser coronado. Voy a decir esto a título personal. Pareciera que hay cristianos que no corren legítimamente la carrera de la fe. Se van a salvar por gracia, hermano, porque Dios es grande. Pero pareciera que no corren legítimamente la carrera de la fe. Entonces yo digo, y esa pizarra está ahí porque yo la compré. Esa pizarra está ahí porque yo la puse. Y esa silla también la compré yo. Gloria a Dios. Pero eso no se lo cree nadie. Gloria a Dios, pero
que esa silla está ahí, porque el Señor te utilizó un día para yo traer esa silla. Y las cuerdas de esa guitarra, el Señor también me usó para que yo las trajera. Gloria al Señor. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Ese ventilador que está llevando, yo puse la mitad de la ofrenda, porque no había, faltaba. Y el Señor me motivó y yo la puse. ¿Qué dice la Biblia? De cierto digo que ya tienen su recompensa. Y la gente piensa, no, mire, yo estoy acumulando coronas allá arriba. Acumulando. La Biblia dice que lo que haga tu mano izquierda, no lo sepa tu mano derecha. De manera que si yo hago algo para Dios, pero ese Dios soy yo mismo, es decir, yo hago esto para que el día de mañana me diga, oye, yo veo que, bueno, ya yo le diga más bien que esa camisa que es un poquito rara de mi hermano. Pero, para la gloria de Dios, yo le voy a regalar una camisa, para que no se ponga esa camisa de punto. Pero el próximo día que yo predique, yo voy a, hermano, mire, porque el Señor me mostró. Y yo fui movido a misericordia para darle a mi hermano esta camisa. Gloria a Dios por eso. ¿Cuánto alaban la gloria del Señor? ¿Qué dice la Biblia? Ya tienen su recompensa. Y yo he escuchado, porque que lo han escuchado estos oídos que no se lo van a poner a tiempo. Dice la gente, estoy acumulando coronas. Miren que yo he escuchado una conversación de esta iglesia, donde empieza uno, ¿de qué tamaño irá a ser la corona mía? No, la corona mía yo creo que va a ser más grande que la tuya. Y yo creo que va a tener como 4 diamantes, 5 rubí, y va a ser de oro. La tuya va a ser como de plata, porque tú no te congregas. Hablamos, decimos cosas, pensamos cosas, y Pablo pues, dice, no juzgues. Cada uno de nosotros va a presentarse en el tribunal de Dios. Y yo pienso que esa es una herramienta fundamental para acabar discusiones infructuosas que muchas veces se presentan dentro de la congregación, se presentan dentro de la iglesia. No, porque fulanito se dio el capítulo 4 de la fe. Y eso es pecado. Puede ser que sea pecado. Puede ser que no sea pecado. Yo no vine a hablar hoy si eso es pecado o no. Yo lo que vine a decir fue que Pablo dice que te dediques a vivir tu vida. Hermano, puede que sea la hora de la oración. Pero ora tú. Yo veo que tú no estás orando. ¿Por qué no estás orando? Porque estás ocupado en qué? En lo que estaba haciendo. ¿Cómo te enteraste tú que el hermano estaba viendo Betty la Fea? Y el capítulo 4. ¿Dónde te llegó ese nivel de revelación? Tiene que ser que tú no estabas orando tampoco, que estabas pendiente de lo que estamos haciendo el otro. Es como cuando estamos en la iglesia y pastor, ¿qué pasó? Pastor, ¿qué pasó? El hermano estaba bueno que tenía los ojos abiertos. ¿Cómo tú sabes? ¿O fue que el Espíritu te reveló que el hermano tenía los ojos abiertos? Hermano, hay tantas cosas, tantas tonterías que nosotros nos dedicamos a perder el tiempo que es de Dios para utilizar en cosas infructuosas que el apóstol dice, vamos a dar cuenta de todas esas cosas el día del juicio. Me gustaría saber si tienen algo que decir al respecto, porque creo que no me queda nada por allí por decir, lo que yo dije básicamente lo que tenía pensado decir al respecto. Una pregunta. Según todo lo que tú has explicado, según ese tribunal, no interfiere en la coronación. ¿En cuál coronación? No va a ser coronado, o no va a ser coronado. Entonces, el tribunal no va a definir, por decirlo de una manera, no va a definir si voy a ser coronado o no. Ok, ya le respondo. Pregunto porque una enseñanza anterior y quiero puntualizar. Ok, bien. Básicamente yo me dediqué más a hablar de los dos aspectos negativos del tribunal.
afectados, no solo por las cosas buenas que hicimos, que de repente, Señor, yo me gané 50.000 almas, si te gané 50.000 almas, pero se perdieron 70.000, ¿cómo hacemos ahí? ¿Positivo o negativo? ¿Me entiendes? Entonces, el asunto de las coronas, esto es algo que quiero explicar. Eso no necesariamente, no necesariamente es una corona literal. Quiero explicar eso porque la Biblia habla de galardones. La Biblia dice que viene el Hijo del Hombre, aquí yo vengo pronto, y galardón conmigo. Y en muchos pasajes de la Biblia habla de galardones. Ahora, en ocasiones, algunos de los escritores se refieren al mismo punto de los galardones. Él utiliza el adjetivo de que son coronas. Esa corona no necesariamente es una corona física. Eso puede ser algo representativo. ¿Por qué? Porque quiere ser algo importante. Nuestro tiempo en vida es finito comparado con la eternidad. Para que sigamos claros en eso. Nosotros no vamos a vivir en el cielo. La gente piensa que nosotros vamos a vivir en el cielo. Nosotros vamos a estar en el cielo solamente 7 años. Nosotros no vamos a vivir en el cielo. Nosotros vamos al cielo a las bodas del Cordero. Después de ahí nosotros venimos a la tierra. Así que también la corona a la que se está refiriendo, por ejemplo, Pablo en Corintios, no es la corona de un rey. Está hablando de la corona que recibe un competidor olímpico, que generalmente era el laurel que ponían los Césares y ese tipo de gente, que es una hoja, o sea, ese es el tipo de corona. Entonces, mira, el que compite recibe una corona corruptible, el que así también nosotros un incorruptible, pero no está hablando de una corona real. O sea, y cuando digo real no me refiero a física, sino a de reyes. No está hablando de una corona de reyes, sino se está refiriendo a una corona de competencia, lo que llamamos una corona olímpica. Y generalmente, por lo menos cuando Santiago habla también, Santiago dice: bienaventurado el varón que soporta la prueba, porque recibirá una corona también. Esto lo está haciendo de forma retórica, o sea, va a recibir una recompensa. Amén. La Biblia vuelve a decir, hablando de la misma cosa en el lenguaje que se pide, nosotros podemos utilizar varias palabras para tratar de transmitir una misma cosa, existen los sinónimos, existen los sentidos figurados, todo eso está dentro de la Biblia. Yo no estoy diciendo, el hermano dijo que no vamos a recibir corona. No dije que no vamos a recibir corona. Todo lo que dije fue que es posible que esas coronas no se estén refiriendo a una corona literal, sino que es una recompensa, y Pablo lo está representando como una corona. ¿Por qué? Porque hay otros escritores que simplemente dicen recompensa. ¿Por qué? Porque Cristo mismo dijo galardón, no dijo corona. Entonces, por eso le quiero dar a entender que ahí diga corona, no necesariamente es una corona literal. Hay un galardón. ¿Cómo va a ser galardón? Tampoco voy a especular respecto de eso. Ok, yo voy a decir, no, porque el Señor me va a entregar a mí el reino, y ese reino yo lo voy a poner por encima de lo que está en Venezuela. ¿Cómo tú sabes? Ah, porque yo estaba leyendo la palabra del Señor me lo reveló. Yo no voy a entrar ahí. Hay un galardón. ¿Cómo va a ser el galardón? No sé. Ahora, ¿qué sí puedo considerar yo? ¿Cómo será el galardón de un rey? Porque el hecho de que tú veas a fulano con un galardón y a ti te lo quiten, eso quiere decir a ver si sufrirá pérdida. Yo voy a poner esto ahí y lo dejo ahí. La Biblia dice: si ustedes siendo malos padres saben dar buenas dádivas, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial sabrá dar buenas dádivas? Está hablando ahí acerca de otra cosa, está hablando acerca de los galardones, pero es el mismo fundamento. Digo, ¿cómo va a ser? No sé, pero ¿cómo puede ser la recompensa de Dios? ¿Cómo puede ser de gloriosa la recompensa de Dios? Tiene que ser algo inimaginable. La Biblia dice: cosas que ojo no vio y oído no escuchó son las que Dios tiene preparadas para nosotros, para todos los que le aman. Si mañana Víctor invita aquí a una persona que dice que tuvo un sueño y en ese sueño es un poco del galardón, ¿usted le dice varón? Con su permiso. La Biblia dice que lo que Dios quiere guardar para nosotros, ojo no lo vio, oído no lo escuchó y no ha subido al corazón de hombre. Eso quiere decir que lo que usted dio fue un sueño, pero no es lo que Dios tiene guardado para ti. ¿Por qué? Porque la Biblia está diciendo clara y específicamente que usted y yo no sabemos, y que lo más grande que usted se puede imaginar
ya es salva hace mucho tiempo. La iglesia ya es salva hace mucho tiempo. Ahora, lo que no era salvo todavía era el pueblo de Israel. Entonces, no voy al principio, pero no voy como a decirte, mira, esos son la iglesia. Lo que te voy a decir es que hay varios aspectos de Apocalipsis, no solo de la iglesia. Ahí le habla también, hay personas que normalmente grupos que entran aquí en Apocalipsis. Entonces, yo puedo hacer una aplicación y decirle a un hermano, perfectamente hermano, permanece fiel hasta la muerte, porque el Señor te va a dar la vida. Y eso es verdad, no es una mentira. Ahora, siendo fideístas, siendo legales a lo que el texto dice, el texto puede pasarse a decir a nosotros como iglesia, porque la iglesia ya es algo desde el arrebatamiento de la iglesia. El contexto bíblico no aplica. Yo puedo aplicarlo. Yo puedo decir, hermano, o sea, si yo le digo a un hermano, permanece fiel hasta la muerte, que el Señor te dará la corona de la vida, y no solamente a ti, sino a todos los que guardan su palabra. ¿Eso es verdad o eso es mentira? Eso es verdad. Ahora, el texto está diciendo eso por esa razón. Es posible que no. Ese texto es repetitivo y en cada punto, en cada iglesia, llama a la recompensa de una forma distinta. Al que venciere yo le daré una piedrecita blanca, al que venciere yo le daré a comer del árbol de la vida, al que venciere se le dará la corona, o sea, pero la idea es la misma, o sea, el que venciere tiene una recompensa. Exactamente, tiene un galardón, pero ese galardón no es la salvación. O sea, eso sí quiero comentarlo. El galardón no es la salvación. ¿Por qué? Porque si fuese así, entonces Cristo no muere. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos ganar, cada uno de nosotros, si permanecemos, nos vamos a ganar. O sea, cuando habla de la corona de la vida, no se está refiriendo a la salvación. ¿Por qué no se está refiriendo a la salvación? Porque la salvación es por gracia. Tú no te la puedes ganar, yo no me la puedo ganar. No, así que yo me jugué una partida de truco y la salvación que tenía fue la que yo se la quité. No, yo saqué el oro real. Y con el oro real yo me maté la partida. Entonces yo me jugué la salvación con fulano, le saqué el tribilín y le gané. No, la salvación no es algo que yo me pueda ganar. Independientemente, no me la puedo ganar. No hay forma, no hay manera, yo no puedo ganar la salvación, pero yo puedo ganar galardones. ¿Cómo? Haciendo lo que yo tengo que hacer. Mire, y es tanto el punto que el apóstol Pablo especifica y se va como ahí tratando de explicar de la mejor manera. Y dice, mira, hay algunas personas que corren como a la aventura. Sí, pero yo no. Yo no corro como a la aventura, yo persigo el plan. Yo prosigo tratando de alcanzar la meta del supremo llamamiento. Y dice Pablo, dice, yo no quiero que se desvanezca esta mi gloria. Pablo estaba preocupado por su galardón. Decía, que nadie me lo quite. No, o sea que yo habiendo sido heraldo para muchos yo venga a ser portado. Yo no quiero que nadie me quite mi galardón. Pablo le daba una importancia al galardón porque Pablo entendía más o menos el asunto del galardón. Y él decía, hablando del punto de la inutilidad y de la utilidad, Pablo decía, cuando haya terminado mi obra, siervo inútil soy. ¿Por qué? Porque solamente hice lo que tenía que hacer y no hice más de eso. Yo creo que hay mucha gente sacando cuentas de día. Hay mucha gente contando corona y galardones y cuántas tengo y cuántas debo. No, pero tranquilo, que te falta un presto. Mire, vamos a ver. Porque Pablo está diciendo, ¿quién podría decir que se ganó más galardones que Pablo? 3, 4 viajes misioneros, murió martirizado por el evangelio de Jesucristo. Y Pablo dijo, yo me considero siervo inútil. ¿Por qué? Porque solamente hice lo que tenía que hacer. Y ese es Pablo que hizo lo que tenía que hacer. Dígame usted y yo que no hacemos ni la mitad de lo que tenemos que hacer. Y yo veo a la gente sacando cuentas de tú. Hoy día hay 4 coronas. 4 coronas. ¿Cómo son? De diamante todita. Con rubí. Mire, hermano, yo creo que nos vamos a llevar una sorpresa. Unos cuantos de nosotros cuando se le diga, para allá. Cuando el muchachito viene de la calle y le sabe que usted le da un pocotazo, pasa para allá, te salvaste, pero de chiripa, anda, métele para allá, juegue. Le digo a la gente, métele para allá, que te saque para allá. Hermano, nosotros nos vamos a salvar por gracia, pero muchas de esas coronas que nosotros estamos pensando que tenemos, y muchos de esos galardones que nosotros estamos pensando que tenemos, yo creo que están en duda. Porque Pablo dijo, yo soy siervo inútil, y mira todo lo que hizo. Mire, si nosotros empezamos ahorita a hacer los viajes que hizo Pablo,
Y yo no le digo a Pablo. Él decía, yo soy un siervo más que inútil, porque si fuera un siervo inútil, y yo estoy más inútil que Pablo, soy yo todavía. Entonces, ahora sí termino, a menos que haya otra pregunta. ¿Hay una pregunta? O sea, entiéndase, para lo que me van a ver, pues, yo no soy como el de Jessica, que no termina. Jessica me hizo un par de preguntas y yo me dio la obligación de responder, para que aclaremos eso ahí. Pero en la emergencia, cuando que se hagan preguntas, para tratar de que de ser lo más efectivo posible para que nos podamos entender. Ahora sí, le hago el pregunto a ustedes. ¿Entendieron más o menos la idea? No, yo veo que pueden así, lo que así, más o menos. ¿Sí me entendieron más o menos? Ok, entonces, alguien que por favor me explique más o menos rápido. ¿Qué es el tribunal de Cristo? Yo voy a hacer varias preguntas. ¿Qué es? Uno que se va a diga qué es. No me explique ni por qué, ni dónde, ni cuándo, nada más qué es. ¿Qué es el tribunal de Cristo? Me dijeron que entendieron. Y como usted soy evangélico, y yo acabamos de hablar del tribunal de Cristo, yo no creo que usted ya metió un embuste para dar cuenta también de ese embuste. Si usted dijo que entendió, tiene que decir que sí entendió. Alguien que por favor, a uno de los que entendió, que por favor me explique. Como yo le dije, la cámara está bien para acá, no tengo seguridad ahí. Es más, con esa bulla que aporta con se escucha. Entonces, por ahora, mire, esa es la más fácil. La otra puede ser más difícil. ¿No? Lo que usted me ha visto y respondo la más fácil adelante y le dejo la más difícil luego. Entonces, ¿qué va a hacer el tribunal de Cristo? Ese lugar donde Dios va a jugar en nosotros las cosas buenas, las malas y las que no pueden hacer. Ajá, Manuel Abimbao salió adelante. Ok, es que no es tan difícil, hermano. Lo que está diciendo no vamos a ayudar ahorita. Ok, ¿dónde va a ser el tribunal de Cristo? No se sabe. Ok, ¿cuándo va a ser? No se sabe. Esa es la respuesta fácil y ok. Dígame una de las razones por las cuales es necesario que se haga el tribunal de Cristo. Una, hay varias, dígame una. Para que haya justicia. Ok. Otro que me diga otra cosa. Aparte de la justicia. Para considerar la dignidad de los presentes. Ok, perfecto. Para la considerar de lo presente. Otra más. La que vamos a hablar ahorita. Los galardones, hermano. Tiene tanto que está usted peleando con los galardones. No dejar los galardones por fuera. Los galardones. Hay que repartir esos galardones. Entonces, el tribunal de Cristo tiene el objetivo de considerar la dignidad que nosotros tenemos para recibir los galardones. Porque los galardones no son un regalo. Los galardones son un premio. Y el premio hay que merecerlo. Amén. Amén. ¿Estamos bien aquí? Amén. No hay más preguntas.